Continuamos. En verdad, la presentación ya se hizo por la alegría que a uno le provoca recibir a Dagoberto Tejeda Ortiz, Vanilejo, y como yo decía, si usted quiere saber de folclore, el folclore que decía don Atahualpa Yupanqui, si usted quiere conocer las esencias de lo que es la dominicanidad y esa historia que nos hizo como lo que somos hoy, la República Dominicana, entonces usted habla despacito, como vamos a hablar con este Vanilejo, y siembra hielo, lamentablemente sin colmado. Eso tenemos que lamentarlo. Que pero somos de los sí pocos. había. Sí había. Sí, pero la familia, tú no. Es papá. Pero, y yo era ayudante de papá. Sí, pero no lo pusiste, Dago. Tenías que quedarte. No. Tirarte para el monte como yo. Bueno, podemos hablar con el pulpero fácilmente aquí. Sí, él vendía su librita, La pulpería que fue degenerando en colmado, y ahora en colmadón, ya no se sabe qué es. Y para el supermercado pasó. Era la esquina Máximo Gómez con Inchausti, que estaba al final. Era ahí, ¿verdad? Era ahí. Desde siempre ya. Mire, costumbre, tradiciones, la idiosincrasia del dominicano, la penetración cultural extranjera. Vamos a hablar de muchas cosas. No vamos. Pero ahora que estamos ya ahí, Navidad, Año Nuevo, hasta los Santos Reyes, vamos a hablar un poco de esas tradiciones y qué de dominicanos, de autóctonos, tienen esas celebraciones. Porque aquí hasta nieve cae. Bueno, lo que ocurre en la sociedad dominicana ocurre en todas las sociedades de nosotros, de que llegan toda una serie de manifestaciones culturales. Esas manifestaciones culturales llegan primero como una fotocopia, pero poco a poco se van transformando y se van criollizando. Y al final es incluso hasta la negación de lo que llegó, pero asume una identidad. De esa manera la Navidad, aquí los pobladores originales, los indígenas, los taínos, ni conocían a Jesucristo, ni a la Virgen, y menos a la Navidad. Aunque tenían sus dioses, es bueno subrayar esto. Tenían todas sus deidades, sus creencias, su religión, lo tenían todo. Pero esto que se expresa en Europa llega con los españoles. Entonces la Navidad es una de las manifestaciones que llega. Es interesante incluso, no solamente cómo llega aquí, cómo llegó a España, cómo originalmente eso del nacimiento de Jesús, habían más de 8 o 10 calendarios diferentes, con años nuevos diferentes. Todavía hay manifestaciones, por ejemplo, como los chinos, que es en marzo, el año nuevo. Entonces vino lo que se llama el calendario juliano, sí. El gregoriano. Sí. De que entonces ahí se escogió varias manifestaciones que había en la antigüedad. Por ejemplo, la festividad a la diosa Mirta era el símbolo del sol. Pero el nuevo sol había que sustituirlo por Mirta, que era Jesús. Y por eso es que se escoge, el Papa Julio I fue el que definió que el 25 era el nacimiento del niño Jesús. Eso no fue verdad. Pero se cogió como una tradición. La simbología. Simbología. Entonces, llega aquí. Al-Ándalus, los 800 años de ocupación de España. Hay un término que vamos a utilizar mucho en la conversación, que me gustaría que lo definiera para los amigos, que es lo del sincretismo, porque todo termina en eso, sincretismo, pero eso puede, como decía Nelson, hay que tener cuidado con el concepto. Sí. Entonces sería bueno que tú, antes de continuar, lo del sincretismo, porque no solo aquí, sino te pregunto de ese Al-Ándalus, de esa provincia de los árabes cuando están en España, que transforman todo y luego nos llega a nosotros. Hablemos un poco de lo del sincretismo y cómo llegamos a esto. Cuando hay un intercambio y se encuentran dos manifestaciones culturales, esas dos manifestaciones culturales, una pasa a dominar a otra, o la otra pasa sencillamente a escoger lo que le conviene, lo que cree. Y entonces eso es lo que se llama sincretismo. O sea, es el intercambio que se hace a partir de los encuentros de diferentes culturas. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay dos tipos de sincretismo. Hay un sincretismo de imposición.
fue lo que hicieron los españoles, como hicieron los árabes en España. Los indios vivos ahora, se convirtieron en cristianos muertos. Hay un secretismo creador, que ahí es donde viene la criollización y viene la dominicanidad. Aquí, por ejemplo, esto es hermosísimo, nos lo traen, pero los tres lo miramos y decimos, pero ven acá, es de un solo color, ¿por qué no le ponemos rojo y le ponemos verde? Entonces eso poco a poco comienza a transformarse y al final hay una referencia de lo que llegó, pero es una cosa nueva. Natividad del Señor, mencionaste el 25 de diciembre, se escogió esa fecha, pero veo una contradicción en la vida real, porque el niño Dios nació en un pesebre. Dice que es símbolo y mensaje de humildad. Pero lo que celebramos en estos tiempos ha ido degenerando en una gran fiesta pagana. Entonces hay como una contradicción intrínseca. No es pagana, es capitalista. Porque el consumismo. Al principio, cuando había una celebración de Navidad en una iglesia perseguida a nivel de Roma, era una iglesia subversiva, una iglesia de los pobres, una iglesia de los oprimidos. El mensaje era un mensaje subversivo. La unión, la unificación, la igualdad sobre todo. Luego, ¿qué ocurre? Que llega al poder Constantino. Y Constantino se convierte realmente y hace que la iglesia pase a ser parte de la estructura del poder. Y una decisión estrictamente política, y no tuvo que ver nada con religión. Es un momento difícil como el Frente Patriótico. Claro. Hay momentos donde Balaguer necesita que no llegue Peña y se da el sincretismo PLDista, reformista. Entonces eso es bueno para desmitificar el hecho. Un asunto, una decisión política del camarada Constantino. Al final de la iglesia era una fiesta religiosa, villancico, los nacimientos, los pesebres y una fiesta familiar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el capitalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y entonces hace de esta festividad religiosa familiar un comercio. Y aparece Santa Claus, aparecen los árboles de Navidad, aparecen las tarjetas de Navidad, se suma todo lo que es el comercio, la uva, la pera, la manzana. Entonces tenemos una transformación. Ahora, esa visión con la ocupación norteamericana tiene una respuesta, y es que los gastos que implica esa visión de las élites en la celebración de la Navidad, el pueblo no puede. Entonces, ¿qué hace el pueblo? En su sincretismo creador, él crea los sustitutos. Ahí es que aparece el puerco en puya, ahí es que aparecen los aguinaldos en vez de los villancicos, etcétera, etcétera. Entonces, se va criollizando, dominicanizando la Navidad. Y vamos a encontrar, por ejemplo, Pablo y yo en Baní. Habían dos conceptos sobre la Navidad. Había uno que tú te encontrabas con que se te cerraba y decía, mi Navidad, mi aguinaldo. Pero también nosotros más o menos comenzábamos a las 8 de la noche, a las 9, y salíamos un grupito con un perico ripiado. Entonces nosotros íbamos a casa selectiva, tocábamos, eran 3 merengues que se tocaban, pero el que se acostaba en los días comunes, si le llevaban un perico ripiado, le echaba agua y salía boceando de todo. No, aquí no. Aquí lo que hace es que al lado de la mesita pone unos chelitos, porque lo que están recogiendo no es que son mendigos, es la solidaridad para poder celebrar colectivamente. E incluso en el caso de Baní, recuerdo, y tú mucho mejor que fuiste su estudiante, el viejo mío, que sabe que nosotros somos músicos todos, buscaba a José, a 3 más, y salía a hacer los aguinaldos todos los años, y de ahí salían las fiestecitas y los regalos de la escuela Máximo Gómez, que era la escuela más pobre del pueblo. Entonces yo me crié todos los diciembre, uno salía a buscar eso y era otro mundo. Ahora que somos pobres nosotros, pero no lo sabemos. Pero que hay 2 modalidades muy interesantes. San Pedro Macorís tiene otra modalidad, porque ahí los Uloya salían de madrugada
con todo su equipo musical, redoblantes, flautas, dulces, triángulo de metal, por las calles. Y entonces ahí se brindaba lo que yo llamo la bebida de los príncipes, que es increíble cómo no se ha generalizado, que es el guavaberi. El guavaberi lo hacen de una plantita que se llama rayán, lo hierven, cuando sale ese líquido le llaman la madre, entonces a ellos se le echa especies que le dan un olor y un sabor, se le echa azúcar amargo y se le echa ron, fundamentalmente blanco. Pero no lo han industrializado, qué cosas tan extrañas. Pero sí, Juan Luis lo dio a conocer con el merengue, pero... De guavaberi. Es una bebida de príncipe, entonces salían de madrugada en San Pedro de Macorís. Pero en la parte de Samaná y todos esos sitios, ahí habían lo que se llaman las parrandas. Entonces salían, a veces hasta 5 guitarras, elegían un rey y una reina, se llamaban las parrandas, y salían entonces a compartir. Esta es la parranda. Exacto, lo que nosotros llamábamos aguinaldo. Y en el Cibao era la parte, fíjate, interesante, cómo la Navidad se convierte y sustituye o antecede a los Reyes Magos. Ahí va a ir, porque parece que hay tradiciones y costumbres que están segmentadas de manera territorial. Yo no sé quién pone en Baní, pero en Santiago pone el Niño Jesús, me refiero a los regalos. Sí, exacto. Y aquí, en otra parte, pone los Reyes. Incluso la fiesta de Reyes en la capital es una cosa estruendosa. Usted sale para la Duarte, mire, ese día, buscando ese regalo. Y en Santiago ni se enteran de eso, pero sí, del 24 para el 25, ahí aparece el regalo y el desfile que hace el ayuntamiento. ¿A qué se debe esa diferencia? Con los Reyes Magos es un problema comercial, fundamentalmente. Y los comerciantes dijeron muy claro, si el 25 hacemos las dos cosas, vendemos menos. Mientras que si dividimos, porque ¿qué sustituye el 24? Los fuegos artificiales. Para nosotros ese era el espectáculo. Que uno allantaba de que eran para los niños, pero que eran los adultos los que tiraban los fuegos artificiales. Sí, no, y esos montantes, esos gallitos chinos, oye, eso era una delicia. Ahí se da la misa del gallo. La misa del gallo es el tránsito donde te dan un certificado que dice, usted es un hombre. El único día que los muchachos podían beber y emborracharse y no recibían ningún tipo de castigo. Ahí se convertían en hombres. Entonces, hay un problema fundamental. Hay una iniciación. Claro, en este tipo de la parte comercial, la parte religiosa, la parte social. Pero me queda la duda, porque es algo cultural lo de los Reyes aquí y en otra parte, y en Santiago no. Digo cultural porque allá ni existe. O sea, como que no hubo una decisión administrativa de hacer 2 fechas para obtener más ganancias. Originalmente la fecha donde le ponían regalo a los niños era el 25, no el 6. El 6 yo reitero que aparece Santa Claus, que es un personaje comercializado con la intervención norteamericana. Sí, porque el niño nació, entonces al niño se le pone el regalo. El niño es 24 para 25. Tiene más lógica eso. Y claro. Interesante lo de los Reyes Magos, porque, oye, como dicen, Reyes Magos. ¿Cómo llegaron ellos al pesebre? A través de las estrellas. ¿Tú sabes lo que significa? Que mago era sinónimo de astrólogo. Eran expertos astrólogos los que llegaron de diferentes lugares que se reencuentran en el pesebre. Pero en el caso específicamente dominicano, con esta presencia indígena que fue aniquilada, y recordaba aquello de que sus argumentos fueron tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Entonces ya muertos no pudieron hacer ningún sincronismo, porque ya Neruda lo había denunciado ahí, pero quedaba entonces la parte africana, que los dominicanos somos andaluces pasados por África. Entonces vino ese sincretismo. ¿Cómo se dio? De repente hay un predominio de lo hispano en esta parte con la presencia africana. Entonces se va dando ese proceso de adaptar lo que impusieron los españoles que vivían aquí, su forma de celebrar, influenciada por los árabes, es cuando entra el elemento negro. ¿Cómo pasa y cómo llegamos a lo que finalmente tuvimos,
que ya tú acabas de decir que también fue modificado por el capitalismo. Pero me quiero quedar en la época colonial. Españoles, en la época presencia negra. En la época colonial realmente era una expresión elitesca. La ciudad colonial. Entonces la ciudad colonial tenía toda una cantidad de iglesias, de templos católicos. En los templos católicos era donde se daba la escenografía de la Navidad. Ahí aparecen los villancicos, aparecen los belenes, que fue San Francisco de Asís el que propuso la primera expresión de los belenes. Entonces, ¿qué pasa? Los esclavos no participaban, estaban aislados. Luego, cuando comienza el proceso de que los esclavos se integran a la parte social, le dan una dimensión totalmente festiva, entre comillas profana, no religiosa católica. Entonces, ¿qué era el cerdo? Era el símbolo de lo popular, era el símbolo del pueblo. La élite no comían cerdo. Entonces, el cerdo en puya, que es una herencia de filibustero y bucanero. Entonces, por eso el lugar donde mejor se hace es en Monte Plata. Y no se vendían prácticamente. Saludo a Charlie Marion. Eran completamente baratos. Pero ¿qué pasa? Que los villancicos, tú lo podías ir un minuto, te recreabas y tú decías, qué lindo, qué voces más angelicales. Pero no te daba ganas de bailar. Y cuando tú, entonces, ahí es que entran los la aguinaldo, allá adentro veo un bulto tapado, no sé si será un lechón asado. O sea, la creatividad y la expresión, el secretismo a nivel de la presencia africana, irle dándole esa dimensión festiva, no religiosa, pero al mismo tiempo respetuosa. Cuando tú tienes, por ejemplo, se alarga la Navidad. La Navidad es un espacio entre lo que comienza en lo que termina con lo que va a comenzar, que es el Año Nuevo. Entonces ahí es la época del recogimiento, de los aguinaldos, de los reencuentros, de los olvidos, de que comencemos la mitad. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de una sociedad como esta ahora al final? Primero, que las expresiones populares tienen vigencia en la medida en que son una respuesta a la cotidianidad. Antes, la gente se levantaba a las 3, a las 4 de la mañana a beber jengibre, a salir por las calles a cantar. Pero ahora tú esperas que en una esquina salgan 5 tigres con 2 pistolas. Entonces no hay esa situación. ¿Qué pasa en la mayor parte de las oficinas y de las empresas a niveles del Estado, a niveles comerciales? En cualquier lugar trabajan 400 gente, 200 gente. Tú pasas 10 años y tú no sabes el nombre de la mayoría, ni hablas con ellos. Entonces hay un anonimato. Como esto es una expresión de que va a comenzar un año que no puede ser igual ni peor que el que pasó, sino que la esperanza aparece para que sea nueva. Entonces ahí aparecen todos estos regalos, todos estos juegos en que la gente rompe el anonimato con los regalos. Dagoberto, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Tú sabes que damos cariño a los anunciantes. No, eso sin eso. No, y para que tú descanses. No hay ni café. No, para que tú... le estamos sacando el jugo. Pero ya que le estamos sacando el jugo, traigámosle café, por favor, en lo que nos vamos a una pausa. Bueno, continuamos esta amena, interesante, ilustrativa conversación con Dagoberto Tejeda sobre las Navidades al mejor estilo de los dominicanos. Dagoberto, el recibimiento del Año Nuevo depende de la región del país, de cómo criaron a uno. Yo recuerdo que en mi casa rompíamos un vaso en una esquinita. Tengo una tía de los hijos que ella recomendaba ir a la playa, al mar, y tirarse 7 veces de espalda y darse con una cola de bacalao. No entiendo la simbología.
Ahora uno coge para la playa un 1 de enero y es comparado con la gente del Viernes Santo, pero la gente bañando, gozándose. O sea, es una tradición, no una tradición. Se ha intronizado eso. Después del cañonazo, como uno le llamaba, cañonazo que nadie escuchaba, ahora se van para las grandes fiestas de la discoteca, cogen para la playa. ¿Tú crees que se conserva algo? Se conserva solamente, primero, la esperanza. Al final del año, uno tiene la esperanza de que va a ser mejor el próximo, que no puede ser ni igual ni peor. Eso es la esperanza. Lo segundo, que queda como reminiscencia lo que significa el tránsito de cuando termina y comienza. Hay que amanecer para que llegue el sol. Es un culto antiguo, la reina Mirta, la reina del sol, que se esperaba ese tránsito donde el sol entonces irradiaba la magia de lo que significaba lo nuevo. Eso queda, la gente se desgarita para el malecón, a esperar aquí en la capital. Pero amanece. Pero amanece. Y uno a los hijos ese día, uno es flexible para que amanezcan también. La diferencia es que antes se daba una dimensión muy familiar. Ahora se ha convertido en un espectáculo a nivel comercial. Entonces, los grandes bailes y la cena se hacen para esperar el año, fuera de la casa. Antes no, antes era en la casa. Incluso se repetía lo de Nochebuena con los fuegos artificiales, porque era lo nuevo, la luz, la esperanza. Y el despojo se mantiene, lo que se hacía en la Navidad, ¿cómo se llama? El incienso. El incienso, olor a incienso, uno recuerda. O sea, eso se mantiene todavía. Se mantiene en los pueblos, sí, y se mantiene en varios campos. El incienso es un despojo. El incienso es echar la energía negativa que hay dentro, para que pueda entrar la nueva energía. Pero eso tiene una lógica y una racionalidad que tú explicas muy bien, porque la gente, eso es como la bruja, que uno no cree, pero de que vuelan. Incluso donde no había incienso, lo sustituían por hojas de guayacán. El guayacán, cuando se moja y se estruja, echa un jabón. Entonces con eso lavaban la casa y la limpiaban. Y había también la tradición de que tú ibas al closet y toda la ropa que tú entendías que ya no te iba a poner, tú le echabas en una maleta. Y en muchos casos las maletas se cogían, no se le daban a nadie, se colocaban en una esquina, en un lugar, para que lo encontrara quien decidiera la providencia. Y entonces se sacaba la lotería. Si era muy pobre, encontramos una maleta llena. Entonces, la idea fundamental del despojo sigue siendo un despojo espiritual, un despojo moral, un despojo que tiene que esperarse, como nosotros cuando íbamos a la procesión del 21 de noviembre. 20 para 21. 20 se para amanecía. 21. El 21 en la procesión tú tenías que ir con ropa nueva, tú tenías que entrenar. Y entonces uno miraba al otro a ver si tú te habías puesto alguna de las prendas que tú tenías. O sea, es un despojo espiritual, religioso. Entonces, también está la declaración de propósito, que tú lo mencionabas, pero la gente se trazaba y se traza meta para el año que entra. En la mayor parte de los casos, la sugerencia fundamental no es ni siquiera pensarla, escribirla. Escribir las metas, escribir los objetivos que uno quiere y colocarlo. La idea sería posteriormente ver cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron, pero la idea es de lo nuevo en función de la creatividad, en función de lo viejo, desecharlo. Pero que estamos hablando de ese sincretismo y el valor que tiene, porque ahora estoy recordando la tradición hispana, que es aquí en los hogares de padres españoles, pues se usa lo de las uvas. Sí, las 12 uvas. O sea, si tú vas o compartes una familia, sí, pero que el padre, el abuelo era español, pues así como la parte mulata, pues tiene otras prácticas. El fundamentalismo
religioso, porque hasta aquí vamos bien. Hay un sincretismo, cada colectivo tiene sus dioses. Aquí está el dios de los cristianos, aquí está el dios de los que vinieron de África, que tienen, en Cuba está muy desarrollado todo eso. No, y en Brasil. Y en Brasil, y es una religión perfectamente ubicable con todas sus cosas. ¿Hasta qué punto ese sentido absoluto de la verdad, este sentido de que yo tengo un Dios y un libro, sea Biblia, Corán, y lo que dice ahí es lo único válido, y el Dios mío es el único que existe, hasta qué punto, qué tanto daño le ha hecho a la humanidad ese sentido absoluto de la verdad de las religiones? De todas, estoy hablando de todas. Por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué calle tú llegas al Parque Independencia? Depende si voy de aquí, sur, de aquí o Kennedy, y se baja Doctor Delgado, Independencia, ya llegué. Esa es la única vía. No, claro que no. Entonces, para llegar al Parque Independencia hay diversidad de canales de comunicación. Sí, el problema es que yo digo que el que no se va por el Kennedy, Doctor Delgado, yo lo voy a meter preso porque es un degenerado. Ahí es que vamos. Entonces, cuando llegaron los españoles aquí, no conocían nada de la religión católica. Eso pasa en muchos lugares de África, eso pasa en China, eso pasa en que la diversidad de grupos humanos y de cultura tienen caminos diferentes para llegar a lo sobrenatural. Entonces, abocarse la propiedad y apropiarse del único camino es totalmente represivo, es totalmente... Y demonizar los otros caminos, que es donde está el problema. Porque se condenan los otros caminos, porque dicen que es el único camino, el único que se salva, es el que tiene el camino de la Biblia y va por el camino. Si tú tienes don de lengua, entonces, en tu religión se acepta que tú eres una persona bendecida por el Señor. Ahora, si en otra religión alguien nació con ese poder de sanar, es un jodido brujo. Entonces, por eso me preocupa tanto lo del fundamentalismo religioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una apropiación, pero una apropiación no solamente religiosa, es política. Son hermanitos. Sí. De ahí va. Porque ahí entonces viene la visión sectaria y no la apertura ni el diálogo, que es lo que hace posible, sobre todo, que la religión, la creencia religiosa, es quizá lo más personal que tú puedas tener. Entonces, el respeto a tu creencia es totalmente sagrada. Pero, por ejemplo, aquí, lo más intransigente a nivel de la cotidianidad con integración a lo cultural son las sectas o las religiones o las partes no católicas. Por ejemplo, a nivel de carnaval que comentábamos ahorita, yo he encontrado 8 o 10 casos de jóvenes que son, por ejemplo, en San Cristóbal, el mejor carretero que vio en San Cristóbal, hacía unas carretas extraordinarias, tal, entró al cristianismo y automáticamente le prohibieron, porque eso era diabólico. Sin embargo, por ejemplo, en Cotuí, Huampa es quizá el más creativo, con más conciencia a nivel de su raíz y su identidad. Es diácono y es abogado, es profesor de la universidad. Pero cuando él está en estrado, él mira así y tiene un bulto, ahí está su traje. De que salió de ahí, se puso su traje de carnaval. Entonces, ahí hay una aperturita que no tienen las otras religiones. Yo he conocido más de 10 casos que han abandonado, no solamente eso, sino todas las manifestaciones. El merengue, bailar, participar. Lo que pasa es que la humanidad está llena de sangre a partir de la aplicación de ese fundamentalismo religioso que en la mayoría de los casos tiene una explicación económica. Y política, porque, por ejemplo, cuando Constantino asume, todas las manifestaciones
que ellos decían pagana, que eran la diversidad de las diferentes expresiones culturales, eran condenadas. Hubo algunas, como el caso inclusive del carnaval, donde la iglesia asume la otra estrategia. ¿Cuál es? Si tú no puedes destruirla, entonces tú la cristianiza. Sí, la legaliza de alguna manera, entonces ya no es malo. Eso Bueno, es como los políticos cuando se va del partido, o sea, recuerda aquello de los reformistas de la luz, ahora están los PLDistas de la luz, los PLDistas de la Bueno, Dagoberto, el carnaval dominicano, ya tenemos aquí a febrero, eso viene por ahí. Pero quiero finalizar, hemos discurrido muy bien y nos hemos remontado a otros tiempos, pero obvio que estos son otros tiempos. Cuando tú mencionabas el jengibre, ahí no había romo en esa etapa de nosotros. No. El jengibre, el café, pero ya, perdón, eso es otra cosa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para conservar alguna de esas tradiciones? ¿Es una tarea tuya como un espadachín? Quijote. ¿Un Quijote? ¿O debe ser responsabilidad de alguna institución? Y te pongo un ejemplo. El día de San Andrés pasado, comentaba yo en el programa, que hubo una fiesta muy linda hace 3 o 4 años que la hizo uno de los clubes rotarios de la capital. Convocaron a sus socios, a los hijos, vestidos de blanco, y recrearon una fiesta de San Andrés. ¿Entiendes? Tú me dirás, o el doctor Santiago Castro Ventura, que eso no debe recordarse porque eso era parte del dominio que lo utilizaba. No. Pero esa institución, ese club rotario, me dio una idea de que se pueden hacer cosas, incluso de manera institucional, para que no se vayan perdiendo y no perdamos la memoria histórica. El Estado, ¿verdad?, es un acuerdo entre todos los sectores para el bienestar del país por encima de los intereses personales. Él entonces tiene la responsabilidad no solamente de poner los precios ni de la seguridad, tiene también una responsabilidad que es la responsabilidad que significa las expresiones populares, la cultura popular, el folclore. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que hay unas élites que están de espaldas al país y de frente al exterior, que no creen en lo que significa el pueblo. Para ellos, eso tú lo tienes con la zarandunga, con todas las manifestaciones. Eso no es arte, eso no es cultura, eso es algo de gente ignorante, de gente bruta, y sobre todo eso es vaina de haitianos y de africanos. Entonces pasa el proceso de que aparecen las bellas artes, que es una recreación histórica y completamente al margen de lo que son los sentires populares. El problema es que lo de las bellas artes está bien, lo mal es que el Estado se haya colocado de espalda a todo esto. Todo ¿Qué eso. puede explicar que en el Estado Dominicano ha ido, como que nos hemos ido empobreciendo en términos de cultura? Porque yo recuerdo al Dagoberto Milagros Ortiz Bosch de los años 80, 83, 84, 83, Ahí fue que aquello comenzamos. del carnaval. O sea, es como la nostalgia que uno dice que ha pasado, que en Baní hace 50 años existía la mejor banda de música del país. En La Vega había una maravillosa y uno se enamoraba los domingos. O sea, ¿qué pasó? Que incluso en los ayuntamientos habían escuelas. Yo estudié clase de canto con el maestro Cestero, absolutamente gratuito en el ayuntamiento de Baní, y eso en muchos ayuntamientos. ¿Qué nos pasó culturalmente como política de Estado? ¿Qué este empobrecimiento, Dagoberto? ¿Por qué? Porque la cultura solamente es un capital para las promesas electoreras. No creen en eso. Pero ¿por qué hemos perdido? Porque hace 40 años, y no estoy hablando de que era la zarandunga que a uno le enseñaban, yo estoy hablando de música clásica y de canto clásico. Pero los conciertos de Baní, ¿qué eran? Tchaikovsky, Pero acuérdate. Dagoberto, los días de la Mercedes, de Santiago al Santo Cerro, a comer roquete. Claro. Y la gente que hacía promesa. Ahora no, ahora que yo veo que el día de la Mercedes lo que van políticos a coger cámara para allá. Pablo, ¿qué pasa? No solamente son los políticos que no creen en eso y los funcionarios que tampoco creen en eso, es también el proceso del sistema social. Es que ahora
en este neoliberalismo, el asunto está en convertirlo en mercancía. Es solo lo que deja dinero y lo que deja cuarto. Lo triste. La cultura no deja Bueno, cuarto. me remite que hay un ministerio de cultura. Sí. Eso debe ser el ABC o parte del ABC. Eso fue una conquista realmente, el que el Estado asumiera responsabilidad en lo que era el apoyo de la cultura popular. Entre eso, ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, a nivel institucional? Que nunca en las instituciones se ponen a la gente que saben de eso, sino a los compañeritos del partido, aunque no sepan. Entonces, van a inventar, no tienen visión a nivel de Estado, no tienen visión de pueblo. Y tú no has oído cómo suben, de que subieron los vidrios. Se le olvidó el pueblo, se le olvidó de dónde eran. Los primeros que se mudan del barrio de donde vivían y votan la mujer, porque ya es necesario ponerse a tono con las nuevas funciones. Dagoberto Tejeda Ortiz, volveremos a encontrarnos porque quizás lo más triste de todo esto es que tantos años de ese tipo de comportamiento desde las instituciones ha logrado crear una alienación mayoritaria del ciudadano. Entonces ya no es ni siquiera que el Estado, es el propio ciudadano que ha entrado, se le ha ido imponiendo eso y ya no se le tiene que imponer. Ya él vive su alienación infeliz. Hay una esperanza. La esperanza es que el pueblo mantiene sus tradiciones como un espacio de resistencia, un espacio de afirmación y de identidad, donde incluso tú encuentras una transmisión con las nuevas generaciones. Una cosa son los jóvenes urbanos que nosotros conocemos de una celda y otra cosa es el pueblo en una cotidianidad que para sobrevivir tiene que dar su propia respuesta. Terminamos aquí, pero hay un programa pendiente contigo sobre la canción y con especial énfasis en la bachata y otros ritmos, que tienes un libro fundamental que la culpa es toda mía porque yo te dije que quería que vinieras, pero... No, y otro programa sobre el carnaval. No, pero... Sobre el carnaval. Para febrero, se está complotando contra el carnaval. Pero con 2 años más y lo van a matar. En el periódico digital Acento, hoy yo publico un artículo que se llama La UNESCO y los patrimonios culturales. Ocurre que las 4 manifestaciones, primero, la UNESCO declara la ciudad colonial como patrimonio arquitectónico de la humanidad. Todo el mundo aplaude porque es una herencia de la conquista a nivel europeo. Sí. Pero las 4 manifestaciones, léase, los congos, los congos, sí. Los cocolos, los gloyas, la bachata y el merengue, las 4 son manifestaciones de un sincretismo donde predomina la presencia africana y no española. Eso, ironía de la UNESCO. Muchísimas gracias. Y una frase de Ventura que resume todo eso. Oye, qué rico. Oye, que es rico, la parte mulata. Todo un placer. Dagoberto Tejeda Ortiz, hermano, nos ha acompañado. Todo cuídate. Inmenso orgullo tenerle por aquí. Continúa Enfoque Matinal desde CDN para ustedes.